¿Qué tal? En esta ocasión vamos a repasar los fundamentos que rigen el flujo o la descarga a través de vertedores. Podemos definir al vertidor como un dispositivo en el cual se tiene una abertura a través de la cual se hace circular un líquido. A diferencia del orificio en el cual el fluido pasa a través del dispositivo, en el vertedor pasa sobre el mismo. Aquí la vena de agua se va a presentar, va a escurrir sobre la pared o sobre la abertura que nosotros acabamos de realizar. Por lo tanto, el escurrimiento aquí en estos casos siempre se va a realizar a superficie libre. Tenemos también una gran cantidad de clasificaciones que se pueden realizar para poder identificar el tipo de vertedor que nosotros estamos analizando. Lo podemos hacer a partir de definir el espesor de la pared, la geometría, el tipo de contracciones y también el tipo de descarga que se puede presentar. En función del espesor, nosotros tenemos entonces vertedores de pared delgada, una pared que se tiene, que comúnmente tiene una arista de tipo agudo, son por sus dimensiones muy comunes en los laboratorios de hidráulica o en canales de pequeñas dimensiones en donde podemos observar este tipo de dispositivos. También en las cuales la superficie de contacto que tenemos entre la lámina de agua y la estructura es mayor, pues entonces nosotros tenemos lo que será un vertedor de pared gruesa y es lo que comúnmente tenemos en las obras de descarga de excedencias de las presas de almacenamiento, por mencionar algún ejemplo. Respecto a su geometría, pues bueno, podemos observar que las geometrías más comunes que tenemos para construir los vertedores, pues comúnmente son los rectángulos, los triángulos, los trapecios y las formas semicirculares. También, en función del tipo de descarga, podemos tener descargas libres, en las cuales el nivel de agua donde se va a entregar el líquido aguas abajo de la estructura, pues está en un nivel muy por debajo del tirante de agua que se encuentra aguas arriba del vertedor. También podemos tener descargas parcialmente ahogadas o descargas completamente ahogadas en las cuales hay solamente una pequeña variación, un pequeño escalón que marca precisamente la presencia de este vertedor. Hay un caso que puede presentarse en el cual la vena líquida se presenta a todo lo largo del escalón, no hay forma de que ingrese aire a la parte inferior donde se presenta la descarga. Hemos visto en otros esquemas que en esta región comúnmente queda un espacio libre en el cual pues prácticamente tenemos ingreso de aire. En algunas ocasiones esto puede no presentarse. Al igual que los orificios, también podemos tener contracción de la vena de líquido, en la cual pues comúnmente se presenta debido a que la longitud del vertedor siempre es más corta que el ancho de la estructura total. Entonces esto genera este tipo de contracciones de tipo lateral. En algunas otras ocasiones podemos tener contracciones de tipo incompleto, en las cuales precisamente las diferencias de ancho no necesariamente siempre son las mismas. Así como los orificios tienen una forma general de definirse y de calcularse, lo mismo sucede con los vertedores. Y para ello tenemos que partir del supuesto de que vamos a analizar un vertedor de pared delgada y se va a considerar que la velocidad del líquido cuando se aproxima hacia este vertedor es uniforme para poder simplificar el análisis. Entonces, de la figura que nosotros acabamos de observar, la carga hidráulica se define precisamente a partir de la carga que se actúa sobre el vertedor y la velocidad de aproximación que tiene el líquido hacia este dispositivo hidráulico. Hay una cuestión muy importante en la cual podemos considerar que si el ancho de la sección es lo suficientemente grande o incluso como lo maneja la teoría infinitamente grande, entonces la velocidad de aproximación
del flujo hacia el vertedor se puede despreciar. Y obviamente el perfil solamente va a depender directamente de las características de variación del tirante que nosotros podemos encontrar. Y entonces podemos plantear nuestra ecuación de la energía. Si consideramos solamente que esta velocidad de aproximación se puede hacer cero, pues entonces la ecuación se reduce simplemente a la variación de cargas que se tienen con respecto también al tirante y la velocidad que se tiene de descarga del flujo. Se puede hacer entonces un despeje en el cual podríamos encontrar precisamente el valor de la velocidad de descarga a través del vertedor, de la misma manera como se hace en las condiciones de orificios, y se plantea una ecuación de continuidad en su forma discreta, en la cual dependemos de una variación de caudal con respecto precisamente a la característica de velocidad y la variación del tirante que se puede tener al paso de, o proporcional, mejor dicho, a este caudal que se está descargando. Como lo mencionamos, los vertedores comúnmente van a tener una característica de contracción de la vena y por lo tanto vamos a llamarle precisamente a este coeficiente de contracción mu, como lo tenemos representado en nuestra ecuación general. Hay que resolver obviamente esta ecuación diferencial integrándola y por lo tanto nos va a dejar en estos términos una fórmula general de gasto, considerando nuevamente que esto se trata de un análisis de un vertedor de pared delgada. Podemos observar que precisamente la solución de la integral, que aquí está planteada, va a depender exclusivamente de las características geométricas que tiene el vertedor. Entonces, por ejemplo, si lo realizáramos considerando precisamente la sección rectangular, bueno, hacemos nuestro desarrollo de la solución de la integral y entonces pues encontramos que nuestra ecuación de la energía se puede ir simplificando de esta manera a partir de la solución de esta integral y todo me va a quedar en términos precisamente de definir el coeficiente de descarga. Este coeficiente de descarga va a depender directamente del coeficiente de contracción que ya habíamos mencionado hace un momento y en estos casos entonces, por ejemplo, el coeficiente de descarga se puede obtener a partir de tablas o bien de fórmulas como las que están consignadas en el libro de hidráulica general, el tomo 1 del doctor Gilberto Sotelo. Aquí está mencionada la tabla que es la 7.1 y en la cual se tienen diferentes fórmulas, producto de diferentes investigadores, en las cuales para diferentes condiciones de prueba se puede establecer, calcular cuál sería ese coeficiente de descarga para un vertedor de tipo rectangular. Bajo esas condiciones, entonces, la fórmula general se simplifica a esta expresión en la cual depende de ese coeficiente de descarga, la longitud del vertedor o el ancho del vertedor y la carga sobre el mismo. Como lo mencionábamos, a partir de esta forma general, pues bueno, se pueden tener diferentes expresiones que tratan de representar las características de descarga que se tienen en un vertedor y que todas se han resuelto a partir de estudios experimentales, como pueden ser las que aquí mostramos, que corresponden a Francis, a Basing, en el caso de los vertedores rectangulares y que se encuentran consignadas en las tablas que acabo de mencionar. En el caso de vertedores triangulares y rectangulares también podemos tener algunas recomendaciones de fórmula, como las que nosotros aquí vemos, que pueden corresponder muy bien a placas que se fabrican, placas metálicas, para poder instalarlas dentro de canales y que permitan precisamente hacer el aforo en estas secciones, es decir, para poder medir el gasto que circula a través de un canal. Un caso especial es el vertedor trapecial o también conocido como tipo Chipoletti, en el cual se tiene una expresión ya deducida general para resolver este tipo de
geometrías en las cuales hay que observar precisamente las características de la placa vertedora para que la ecuación pues tenga resultados válidos a partir de lo que este investigador definió. Como lo mencionábamos, bueno, los vertedores tienen una gran cantidad de geometrías. Aquí podemos observar, por ejemplo, de izquierda a derecha, primero un vertedor de tipo triangular, tipo V, mientras que en la parte derecha tenemos un vertedor rectangular. El vertedor que tenemos al centro de la imagen corresponde a un vertedor que se llama sutro o también llamado vertedor proporcional. Este es un dispositivo muy especial en su fabricación y que tiene mucha aplicación en plantas de tratamiento de aguas tanto residuales como potables para tener un mejor control del aforo que se tiene en los canales, debido a que en la mayoría de las ocasiones se manejan velocidades relativamente bajas, inferiores a 30 centímetros por segundo, y esas variaciones de velocidad las podemos obtener a partir de mediciones más adecuadas con este tipo de vertedores proporcionales. En otros casos, por ejemplo, también tenemos placas de vertedores que pueden ser de tipo triangular o rectangular o trapezial, como los que nosotros aquí observamos de una planta de tratamiento de aguas, y en las cuales podemos observar precisamente la descarga de estas cantidades de flujo hacia un canal para poder llevar el agua hacia el siguiente tanque o la siguiente unidad de tratamiento. Esto es muy importante tener en cuenta, puesto que el caudal que tiene que descargar, por ejemplo, el tanque en un instante determinado, se tiene que repartir en toda la longitud o en todo el ancho o en todo el perímetro de este tanque que nosotros tenemos. Y entonces, por ejemplo, si tengo que descargar 2 metros cúbicos por segundo, para las dimensiones que tengo, tendré que encontrar cuántos vertedores requiere esta placa que nosotros aquí observamos, y esto me va a dar un equivalente, no sé, por ejemplo, a una carga de 2 milímetros o de apenas unos cuantos centímetros para poder hacer la descarga simultánea, uniforme, que represente precisamente esos 2 metros cúbicos por segundo. Como podemos observar, el ejemplo de este tanque de tratamiento corresponde a un vertedor o una placa de vertedores de pared delgada. Y también tenemos vertedores de pared gruesa, que, como lo mencionaba, su máxima aplicación pues está en los vertedores de excedencia de las presas de almacenamiento. Podemos observar aquí, esta es una presa de almacenamiento que se llama Marte R. Gómez en Tamaulipas, y en la cual pues precisamente tenemos un vertedor que tiene en principio una forma de abanico, y en la cual se controla la descarga por medio de estas agujas de madera que se pueden o no abrir en su totalidad. Y entonces la geometría que tiene, que es una curva compuesta a partir de una sección de parábolas, genera esta descarga que nosotros podemos observar de una determinada cantidad de caudal. Y esto es precisamente lo que se representa como una operación a través de un vertedor. Como adelanto, les puedo mencionar precisamente que este tipo de principios de análisis de vertedores son los que permiten llevar hacia lo que es el diseño de obras hidráulicas de gran magnitud. Con esta presentación repasamos de manera muy sintetizada y muy rápida los conceptos de la fórmula general de vertedores que vamos a aplicar ya de manera práctica en diversas aplicaciones. Agradezco su atención. Nos vemos en una siguiente presentación. Hasta la próxima.